Tenemos, qué bueno que se grabe, que se grabe. Tenemos también, por otro lado, la paz del mundo. O sea, cuando Jesús dice que la paz que Él da no la da como el mundo, es que hay una paz del mundo. Y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es sentir paz. Y creo que muchas aplicaciones, cuando se habla de la voluntad de Dios, siempre dice, es que la voluntad de Dios siempre va a traer paz a mi vida. En cierto sentido, eso es verdad, es una totalidad bíblica, que la voluntad de Dios siempre trae la paz, pero es la paz cristocéntrica, la paz de que Cristo satisfizo la ira del Padre, y la paz más que un sentimiento, porque a veces calificamos la voluntad de Dios como un sentimiento, es una posición, es un estado mismo. En otras palabras, la misma paz es Cristo mismo, la paz es Cristo mismo. Vamos a recordar un poquito. Presentimiento o premonición. Calificar la voluntad de Dios por ciertas corazonadas, por ciertos presentimientos, por ciertas anticipaciones. Tenemos las puertas abiertas o las puertas cerradas. Si se me cerró una puerta, entonces ya no es la voluntad de Dios, ya no insisto. O si se abrió bien fácil, es que sí era la voluntad de Dios, porque todo está cuadrando, todo está asociando. Y la última, que es la más difícil de discernir, incluso por eso Santiago dice que pidamos sabiduría, es la paz del mundo, porque incluso hay momentos, hay decisiones que no van a estar dentro de la voluntad de Dios, pero que te van a traer la paz, pero no la paz que solo Cristo da, sino la paz que da el mundo. Y por eso vemos a muchos cristianos que piensan que están en la voluntad de Dios, pero esa voluntad, si no está satisfecha en Cristo, si no está anclada en Cristo, si no es cristocéntrica, entonces cae en algunas de estas tres categorías o se vuelve muy peligrosa. Ahora, en cuanto a lo del gallo, ¿en qué posiblemente caiga, hermano? ¿En una premonición, presentimiento, puertas abiertas o puertas cerradas o paz del mundo? Aquí sí contesta, Premonición. hermano, una premonición. Ahora, ¿Dios ocupaba premoniciones? Sí, pero todas esas premoniciones, acuérdate, tenían ya hasta cierto punto una profecía. Si bien es cierto, no, yo no he investigado, ahí sí te la debo, no había hecho una trilogía bíblica del gallo, pero sí había profecía de que lo iban a traicionar. Sí, En otras, exacto, y en otras, ocupó el gallo, pues. ándale, ahí va, eso tú ya lo contestaste, hermanito. Entonces, nuestra trilogía no tiene que ser gallocéntrica, sino la Sí, profecía sí, que ya sí. estaba en el Antiguo Testamento de que Cristo iba a ser traicionado, de que iba a ser eh, de que iba a ser traicionado y de que iba a ser al mismo tiempo también, pues negado. Creo que lo de la negación sí estaba en la profecía. Sí, lo negó. Necesito investigar más. Así que, hermano, aquí no es tanto centrarnos en el suceso del gallo, sino cómo es que este suceso ya estaba profetizado para que no quede solo como una premonición. ¿Quedó claro? Sí, entendido, Sí, entendido, hermanito. O sea, entendido. y Sí, contestando tu pregunta, Dios, porque ocupó un comentario bíblico en base a Lucas y el comentario hace referencia a la señal de ese gallo, ¿no? Que él iba a recordar las palabras que su señor le había dicho, ¿no? Y por eso claro, sale de la ciudad y llora amargamente, ¿no? Es como, pero en ningún momento se arrepintió, o sea, nomás salió y lloró fuera de la ciudad y lloró amargamente. O así es. sea, le Y muchos recordó a su predicadores, señor, pero en ningún momento hubo arrepentimiento. no, tú lo diste, Ajá. y muchos predicadores yo he escuchado que han agarrado, hay una teología bíblica muy superficial de Pedro versus Judas, y terminan bien moralistas, hermano. Sé como Pedro, no como Judas, porque Pedro negó, pero luego se arrepintió. ¿Por qué? Porque lloró amargamente. Y Judas no, Judas se suicidó y ahí casi no. Condenas a los que Sí, tienen pensamientos suicidas cuando hay cristianos que sí los tienen. Hay personas que aunque son cristianos y viven en gozo, tienen pensamientos suicidas debido a una depresión, debido a problemas endocrinos. Y yo he escuchado pseudo predicadores, diría yo, hacer una mala teología en comparar a Judas con Pedro para decirse más como Pedro y no como Judas. Pero aquí el máximo campeón, por eso qué bueno que están tomando las clases, ni es Pedro ni es Judas, es Cristo. Y qué bueno, hermano, qué bueno que hiciste esto, ¿eh? Eh, y excelente pregunta, ¿eh? Me hiciste pensar y recordar esa clase. sí, Comentarios sí, sí. externos, porque yo sé que les va a servir esto, hermanos. Les va a servir esto mucho, porque a mí me cambió también la manera de ver la voluntad de Dios. Y el texto lo dice, es agradable y perfecta.
La verdad es bíblica, hermano. ¿Qué es lo más agradable y qué es lo más perfecto? Su palabra. Pero ahí nos queremos hasta, aquí en Huejutla se van hasta con el chamán del chote y leen el horóscopo y tanta cosa, porque no tienen una percepción bíblica de la voluntad de Dios. ¿Preguntas, hermanos? Eh, ¿Has escuchado también esa teología superficial de Pedro y Judas? Y sé más como Pedro y no como Judas. Tengan mucho cuidado porque es puro moralismo, no es cristocentrismo. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Iniciamos con la clase, hermanos. Adelante. Vamos Amén. a orar. Amén. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy va a ser una clase dinámica, va a ser una clase también en donde vamos a poder retroalimentarnos. Señor, quítanos la pena, quítanos la vergüenza, para que todos de aquí salgamos edificados. Gracias también por el atrevimiento de mis hermanos que han llegado hasta aquí y que ellos han puesto ese granito de arena, un granote de arena, para seguir mejorando en la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mí ayúdame a ser claro, preciso, apasionado, para que todos aquí salgamos edificados. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, ya está iniciando la grabación. ¿Se encuentra nuestro hermano José Flores? Porque quería empezar en el orden en que me los enviaron. Si no se encuentra nuestro hermano José Flores, ahí que lo vamos a esperar si es que llega a conectarse. Ahorita lo voy a mandar mensaje. Ya, por favor, hermanito, porque pues hizo un buen trabajo. Y si no, yo ya tengo aquí el orden. Ya lo puse yo en orden. Vamos a empezar, pero tampoco está Ezequías. ¿Se encuentra nuestro hermano Ezequías? Sí, yo estoy aquí. Perdón. Vamos a empezar con usted, hermanito. Usted me lo envió primero de todos. ¿Está bien? Ya. Sí, está bien. Compartir nota nueva. A ver, ¿Ves? voy a Ya ver si está, lo puedo ampliar para verlo bien. ya está. Tú me dices si lo amplío más. Ujú. Muy bien. Qué bueno que empezamos con nuestro hermano Ezequías porque él sí hizo algo distinto. La mayoría yo sí les dije que copiaran mi pegada y está bien, me obedecieron, está bien porque eso lo trabajamos en clase. Creo que ese día nuestro hermano pues no estuvo, hizo su trabajo desde cero y está muy bien, lo hizo bien. Vamos a ver su condición humana. A veces decimos conocer a Dios, pero no controlamos nuestra lengua ni aceptamos nuestros errores. No debemos ser semejantes a los caballos que necesitan de los frenos para ser controlados, porque nuestra lengua siendo pequeña tiene la capacidad de causar grande daño. ¿Qué observación le damos aquí a nuestro hermano? La primera parte es excelente. De hecho, con que nada más me hubiera puesto la primera parte, excelente. Era una condición humana excelente. Pero notamos que su condición humana ya contuvo la metáfora, algo que pudo haberse evitado, porque esto ya va en la explicación. Pero para los que sí lo trabajamos en clase, hermanos, ¿sí se acuerdan lo que dijimos? ¿El problema era la lengua? ¿Se acuerdan? ¿El problema era la lengua? No, era la condición del corazón. Esto, hermano. Así que Sí, cierto, cierto. la condición humana siempre es de las más difíciles porque a veces el pasaje nos deja llevar por la conducta nada más. En este caso, muchos han cometido el error de sacar la condición humana a la hora de predicar la lengua como si el problema fuera la pura lengua. Pero siendo francos, hermano, aunque seamos mudos, nos cortáramos nuestra lengua, la vendiéramos en tacos, nuestro corazón sigue siendo perverso y hasta diríamos groserías en mudo. En mute estaríamos ofendiendo o con nuestras señas. Así que, hermano Ezequías, hasta aquí usted va bien. A veces decimos conocer a Dios, pero no controlamos nuestra lengua, ni aceptamos nuestros errores. Muy bien, hasta aquí vamos bien, pero recuerda, hermano, usted y yo no tenemos el poder para controlar la lengua, pero creo, como ya te lo revisé, más adelante lo especificas. Más adelante lo especificas. Pero quiero dejar bien en claro, porque si no sus sermones se vuelven muy llenos de reglas, llenos de moralismo, de legalismo, cuando no detectamos una buena condición humana y dejamos todo a nuestro esfuerzo. Todo se centra en nosotros, en lo que puedo hacer, en lo que puedo no hacer. Así que mucho cuidado para los siguientes sermones, hermanos. Recuerden, hay que echarle ganas en la condición humana y ver que en la condición humana siempre es más profundo de lo que uno cree. No hay que dejarnos guiar por una lectura superficial del texto. Ahora, porque nuestro Dios es santo, perfecto, la verdad divina, excelente, hermano Ezequías,
Santifiquemos nuestra lengua para su honra y gloria como hijos de él. Esto me gustó. Esta proposición también está muy bonita, ¿eh? Es muy distinta a la que trabajamos todos juntos, pero cumple el rubro. ¿El rubro cuál era? Una verdad divina y una respuesta humana. Bien ahí, hermano Ezequías. Ahora, Ujú. ¿cómo santificar nuestra lengua para su honra y gloria? En primer lugar, entregando el control a Dios de nuestro corazón al llenarse de él. Aquí nada más es una cuestión de sintaxis. Al llenarse de él. Muy bien, muy bien. Aunque aquí la condición humana no especificó que el problema no era la lengua, sino el corazón, aquí ya está siendo más cristocéntrico, más teocéntrico y se da cuenta que el control, nosotros no vamos a poder controlar la lengua nunca solos, sino que necesitamos llevárselo a Dios. Muy bien, hermano. Vamos, excelente, hermano Ezequías. A ver, voy borrando. Avanzamos un poquito más para que podamos calificar a todos. Sí nos va a dar chance de calificar a todos. Noten sus explicaciones. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No debemos creer que todos nosotros tenemos la capacidad de enseñar, teniendo por nuestra opinión la razón, sin antes darnos cuenta de si estamos en lo correcto en base a la palabra de nuestro Dios, o sentirnos perfectos cuando no lo somos, porque al conducirnos bajo nuestras propias palabras nos lleva a un castigo mayor. También si antes no somos ejemplo de nuestras palabras, nos lleva a ser hipócritas, mentirosos. Porque todos podemos llegar a ofender, no debemos sentirnos sin mancha. Algunas veces necesitan tener ciertas cosas. ¿Qué observaciones le podemos dar? Porque nuestro hermano lo ha explicado en sus propias palabras, está siendo honesto, no usó ChatGPT, que reitero, no estoy peleado con ChatGPT, lo puedes usar, nada más que tú dominas ChatGPT, no que ChatGPT te domina a ti. Yo estoy de acuerdo que hay que usarlo como herramienta, pero aquí nuestro hermano nos ha demostrado, a él no le gusta usarlo y lo ha demostrado, va bien. Pero ¿qué observación le daríamos en la explicación, hermanos? Si está explicando verso a verso, pues lo está haciendo bien, pero se la hice a la mayoría de todos ustedes. Es algo que también acepté que fue más mi error porque no detallé más esto en la explicación. Que En la debía, expli- que debía, Eso, que debía ser de acuerdo a lo que Pablo estaba hablando a la iglesia. esto, hermanito. Es la audiencia de Santiago, ¿no? Eso, hermano. La audiencia en este caso es Santiago. Sí, nuestro hermano quiso decir Santiago. Yo también a veces confundo con Santiago con Pablo, hermano. No se preocupe, pero le entendí, hermano. Hermano Camerino. Yay. Ahí está, hermano Ezequías. Ya contestaron tus propios compañeros, hermano. Está excelente y me gusta tu honestidad y me gusta tu transparencia de ni siquiera usar el chat GTP. Pero recuerda, tú aquí, esto está bien, tienes que hacerlo también para tu audiencia original, la audiencia real, la que estás ahí, presente. Pero aquí nada más te lo pongo así. Santiago nos recuerda que es peligroso ser maestros si no podemos ser transparentes con nuestras palabras. Y yo quiero que quede algo muy en claro aquí, hermano Ezequiel, si lo mencionamos en clases, no es pecado que haya muchos maestros, ¿eh? De hecho, se contradeciría, ¿no? De que la mies es la mies es poca, la mies es mucha, perdón, y los obreros pocos. Aquí no está, sería un error interpretativo pensar que es pecado que haya muchos maestros. No, aquí dice que no se hagan a sí mismos maestros, no se autoproclamen maestros. Y a mí me gustó como un Claro. profesor, y a mí me gustó como un profesor aquí agarró para tirarle a aquellos que plantan su iglesia sin tener la cobertura de una iglesia local, que nada más porque habló bonito, porque tuvo una revelación y plantaron su iglesia, pero no tienen ni una iglesia enviadora, no tienen ni siquiera el llamado pastoral, porque ni quieren estudiar, es pura emoción. Y agarró ese texto y a mí se me hizo bien interesante en el griego. No es pecado que haya muchos maestros. De hecho, yo abogo que una iglesia tenga más de un solo pastor, que tenga 3, 4, los que se puedan. La pluralidad de ancianos, yo creo en ello. Pero aquí me gustó cómo la agarró un profe y es verdad, ahí está claro en el texto. No es pecado que haya muchos maestros. El pecado es que muchos se autoproclamen maestros y no sean transparentes, no sean íntegros, no sean maduros, sino mentirosos e hipócritas. Muy bien, vamos a ver su ilustración. ¿Comentarios, hermano Ezequías? ¿Todo bien? ¿Vamos bien?
Sí, lo que me comenta es lo que me estaba refiriendo, pero no lo expliqué bien. Muy bien. Ilustración. En una iglesia de otro país eran conocidos por su buen conocimiento de la palabra, se sabían de memoria muchos versículos, sabían todo de memoria. Cada uno de ellos se sentía perfecto en conocer la palabra de Dios, pero en sus hechos eran muy diferentes. Cada uno hablaba de cada persona que conformaba la iglesia, que a este le faltaba sabiduría, que al otro por equivocarse en un pasaje era tonto. Les hacía falta poder tener control de su lengua y meditar en sus palabras. Aunque sabían mucho de la Biblia, esto solo era algo superficial, pues en ellos les hacía falta a Cristo para conocer y aplicar lo aprendido sin creerse todos maestros de la palabra. Muy bien, una aplicación sencilla, directa, cumplió los rubros, el qué, en una iglesia, cuándo, nos sí faltó especificar un poquito más el cuándo, especificar un cuándo sucedió esto. El dónde, pues de nuevo en la iglesia, en un grupo ya se podría decir de creyentes con conocimiento. El por qué es tratarse de ilustrar la incoherencia entre tener conocimiento y no tener humildad y transparencia. Muy bien, porque esto pasa, es una realidad. Gracias, hermano Ezequías. Saber qué quiere Dios de mí, que controle mi lengua y use mis palabras con madurez y responsabilidad, teniendo cuidado de no ser condenada por ella misma. Muy bien. Todo lo requiere de mí en lo que digo, cuando enseño, cuando aconsejo, al influenciar a otros. ¿Por qué debo hacer lo que Él requiere? Porque Dios me llama a crecer en madurez espiritual. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer lo que Él requiere? Reconocer el poder de mis palabras, sometiendo mi lengua al dominio de Dios cada día. Perfecto, me gustó este cómo, ¿eh? Sometiendo a mi lengua al dominio de Dios cada día. De hecho, nuestro deber nada más es someter y quien la va a dominar es Dios. Esto para que tenga un lenguaje más sencillo. Nuestro deber es someter la lengua al dominio de Dios. Así de sencillo, hermanos. No tienes que respirar hasta 10, como dice la terapia cognitivo-conductual. No tienes que lavarle la boca a tu hijo que dijo una grosería con jabón, como lo dice el conductismo. Nada de eso sirve, hermanos. Les soy sincero. Y si sirve es para mejorar solo esa pizquita de conducta, más nunca va a transformar el corazón. El verdadero mensaje que transforma, que resucita muertos, es el Evangelio. Que todo sea cristocéntrico. Muy bien. Transición. Podemos ver que para Dios es importante el control de la lengua y se obtiene mediante sometimiento a Él. Preguntan, ¿cómo santificar nuestra lengua para su honra y gloria? Sometiéndome a Él, controlando mi lengua para bendecir con autenticidad. Muy bien. Aquí ya no había necesidad de otra condición humana, hermano, creo que ya te lo había dicho. Ya no había necesidad de hacer de nuevo esto. Ya te había dado esa observación. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo debemos bendecir a nuestro Dios y a nuestro prójimo? Con la ayuda de nuestro Dios, meditando en su palabra, tomando a Él como ejemplo. Muy bien. Igual te invito a hacerla un poquito más corta, pero si tu iglesia lo capta, tu audiencia lo capta, pues adelante. Pero yo sí te hago la invitación un poquitito más corta. Bueno, pues ahí vamos la explicación. Lo mismo. Mira, aquí sí lo cumpliste, hermanito. ¿Ya viste? Esto es lo que quería que lograras. Creo que sí lo entendiste, ¿verdad? Nada más porque se te ha de haber chispoteado, dijera por ahí, ¿no? Pero sí lo entendiste. Muy bien, voy a avanzar un poquito más rápido, hermano. Vamos de nuevo a tu ilustración, porque sí me interesa el tema de las ilustraciones. Ilustraciones y aplicaciones, porque es lo que más les voy a calificar a cada uno. Un domador famoso de animales conocido por su destreza. ¿Un domador qué? Un domador. ¿Cuándo? Ahorita vemos el cuándo. Población rural, ¿dónde? Creo que sí batallas un poquito con el cuándo, hermano. Sí es importante que una ilustración tenga el cuándo. No necesariamente tienes que decirme la fecha, el lugar y la hora, pero al menos sí, pues qué día, si era de día, si era de noche, para que la gente se ubique en el espacio y tiempo. Por ejemplo, un domador famoso de animales, tú me empiezas con eso y yo me voy de volada a un circo y el circo está oscuro, me voy un poquito más de noche. Es importante también que manejemos un poquito más el cuándo, hermanitos. ¿Quedó claro ahí, hermano Ezequías? En tu otra ilustración también le faltó Sí, más claro. el cuándo. Muy bien. Un domador famoso de animales, conocido por su destreza domando hasta los animales más feroces de toda esa población rural, aquí ya me diste el dónde, muy bien, era contratado a menudo para controlar a los perros más bravos que por causas de irresponsabilidad de sus dueños habían generado ese temperamento. Aquí ya cambió mi escenario, ¿te das cuenta si es importante el cuándo? De un circo ya me moviste a una población rural y ahorita me acuerdo de César, el ese que controlaba, que domaba perros. Pero algo pasaba aquí. Él al llegar a casa no podía controlar la lengua porque al llegar con su familia, eso está muy interesante, hermano. Eso me gustó mucho. ¿El por qué?
Solía tener una actitud de enojo. Si la comida no estaba lista, si no estaban las de harina para el muñeco, se le surtía a la esposa. Mal ahí. Sin actuar con bondad, comprendiendo la situación en que su esposa se sentía mal. Era hiriente con su palabra, era tosco. Muy bien, vamos bien. Pero eso no era todo. Él era cristiano. Este es el punch, hermano. Este es el punto álgido. Una familia que conocía de Dios, una persona conocida por domar a toda, pero no podía domar su lengua, porque en su corazón había olvidado a Dios, dejándose llevar por su carnalidad, olvidando a Dios como ejemplo en su vida, dejando de bendecir a su familia. Fuertes, ¿yo no? Aunque me gustó esto del el domador famoso de animales, porque quisiste ser muy textual. Esto está excelente, hermano. Igual, si estás en un contexto rural, puedes poner a ¿qué te gusta? A uno de la construcción, a un agricultor, que por tener un trabajo más práctico, más manual, más pesado, pues llegan también a desquitarse con la familia, hasta con el perro. Aplicación, ¿qué quiere Dios de mí? Que controle mi lengua y tenga cuidado de ella, sometiéndonos a Él. Excelente. ¿Dónde lo requiere de mí? En cada día, en donde sea que estemos y con quien estemos. ¿Por qué debo hacer lo que Él requiere? Porque Él es santo. Somos sus hijos, creados a su semejanza y debemos reflejarle. ¿Cómo puedo hacer lo que requiere? Reconociendo nuestra condición pecadora, sometiéndonos a Él. Transición. La lengua está en nuestros miembros y al estar en nosotros debemos domarla con la ayuda de nuestro Dios, porque aun que sea pequeña puede causar mucho mal. Yo les hice una observación porque hubo dos que pusieron transición entre el punto 2 y la conclusión. Yo les dije que ya no es necesario. Para mí yo no lo considero, no es necesario, pero si para ti sí es necesario, adelante. ¿Sabes por qué no lo considero necesario? Porque se supone que ya cuando vas en tu último punto, tú ya dijiste, este es mi último punto, punto número 3, en último lugar, y ya cuando pasas a la conclusión, tú dices, para finalizar. Y aquí creo que eso no lo dije en la clase, pero me gusta decirlo mucho. Existen tres mentirosos universales. Tenemos el tercer lugar, el político que está en campaña. El segundo lugar, el enamorado que quiere alcanzar a la chica de sus sueños. Y el primer lugar, ¿sabes quién se lo lleva en los mentirosos universales? El predicador que dice que ya va a terminar su sermón y se echa una hora más. Por eso es que nuestras conclusiones van al punto. De hecho, la conclusión no tiene que pasar ni de 3 minutos, siendo ya más estricto con el método expositivo Brian Chappell. Pero obviamente estamos en otro contexto, no te aceleres, la conclusión sí es importante, porque aquí ya está tu llamado, aquí ya está tu conexión con Cristo, aquí ya está la potencialización del Evangelio. Así que no te cronometres en la conclusión, pero sí ten en mente eso, hermano. No es menos de 1 minuto, no es tan corta, pero posiblemente no pases ni de los 5. No llegues, si ya llegas a los 10 a tu conclusión, ya estás cantinfleando, hermano. Y ya mentiste que ibas a terminar. Por eso es que se hace la conexión con Cristo, se resuelve la condición humana. Son nada más 2 puntos: conexión con Cristo, eh, eh, condición humana, se resuelve la condición humana obviamente con el Evangelio y se repite el sermón en una sola frase. Y aquí ya lo repitió nuestro hermano, porque nuestro Dios es santo, formados a su semejanza, nosotros debemos bendecir a Dios y a nuestro prójimo, santificando su lengua, nuestra lengua para su honra y gloria como hijos de Él. Excelente, hermano. ¿Comentarios de parte de sus compañeros? ¿Algo que quieran añadir, hermanos, a su compañero Ezequías? Buen trabajo, hermano. Buen trabajo. ¿Algo que quieran añadir? ¿No? No, Yo yo tengo sigo una aprendiendo. pregunta. A ver, una pregunta, Ezequías, adelante. Ah, sí. Ahí lo hice con dos condiciones humanas porque igual no sé si bueno, al final puse que como una combinación, ¿no? Pero no sé si ahí también puede entrar una condición como que a la mitad, no sé, primera condición una parte, viendo esta parte, la segunda condición viendo esta parte de 6 a 12. O No, solamente es hermanita, englobar también todo todo. completo, aplicando al principio y al final. Sí, hermano. De hecho, la condición humana A que ver. tú resuelves en la conclusión es la misma que tienes en tu introducción. Nada más puedes copiar y pegar o puedes ya nada más escribir en prosa resuelto, pero no se pone condiciones a cachitos y te voy a decir por qué. Yo les voy a enseñar una clase que esa no le he dado
y espero que Dios me ayude, porque apenas lo aprendí yo, es algo nuevo, ni siquiera ni mi maestría lo aprendí cuando ahorita que estoy buscando la certificación en consejería notética, consejería bíblica, para que ya no vayan al psicólogo nuestros jóvenes, sino que vayan realmente a un consejero bíblico. Y algo que aprendí ahí es, ellos le llaman enfoque en la condición caída, ESC. Aquí, por fines más sencillos, la UCLA le ha puesto condición humana. Y si tú sacas condiciones a mitades, a cachitos, vas a dar consejería, bueno, tus aplicaciones de consejería pues van a estar a cachitos. Aquí buscamos que el texto satisfaga, la condición humana satisfaga todo el párrafo, porque se supone que tú ya te quebraste la cabeza con la condición humana lo más general posible para poder hacer aplicaciones lo más específicamente posible. Esto está sorprendente, hermano. No me quiero adelantar porque esa clase sí quiero que la tomes, aunque tal vez te sientas muy atrasado, porque te va a ayudar si eres pastor, si eres líder de jóvenes, si eres predicador de jóvenes. Así que, hermanos, aquí sí voy a ser estricto, hermanos. No saques condiciones a cachitos. Quiébrate la cabeza, hermanito, aunque cueste. Te estoy sincero, a mí me duele más, me cuesta más mentalmente hablando. Tengo más carga mental con la condición humana que la proposición. Tacho, otro teólogo que tenemos aquí, el yerno de nuestro hermano Josué, él dice que batalla más con la proposición. La mayoría de mis compañeros batallan más con la proposición. Yo te soy sincero, yo casi no batallo, porque yo agarré práctica con mis devocionales. O sea, en cada devocional yo hacía una proposición y a los que me siguen en WhatsApp se dan cuenta, cada devocional yo tengo una proposición y yo hago proposiciones a cada rato, hermano, es en serio. A cada rato que leo un texto estoy haciendo proposiciones. Por ello podría ser por la práctica. Y obviamente por la gracia de Dios, ¿no? Yo no sabía nada de esto. Pero en la condición humana sí, hermano. Yo a veces le pido mucha sabiduría a Dios porque hay condiciones humanas que siento que por ser muy generales son bien rolleras y no satisfacen una aplicación desde la consejería. Aquí sí invierte tiempo, hermano. Una condición humana a veces te puede llevar hasta una hora pensando para ser lo más general, claro, sencillo, para poder ser después lo más específico en tus aplicaciones. Vas a ver cómo esto va a tener sentido en esta clase, hermano. Por eso yo te invito, a todos les invito a que sí se quiebren la cabeza con la condición humana. No es solo una simple etiqueta, es las necesidades con las que posiblemente llegue el incrédulo que esté visitando tu iglesia y que necesite el evangelio de ese texto. O sea, el evangelio es el mismo, pero el evangelio que satisfaga ese texto y que satisfaga la necesidad de ese momento. Así que tu evangelio se vuelve más profundo. Todos los sermones expositivos sí o sí deben ser evangelísticos si hay incrédulos, si hay visitas. Pero aquí es lo muy distinto a la predicación tópica eh, que predica mucho mis hermanos bautistas fundamentales. Ellos ven un incrédulo y hacen el llamado al altar, pero pues están hablando de las ofrendas y de los diezmos, están hablando de números, de otra parte, pero te acomodan ahí el llamado al altar al evangelio, pero hacen unas maromas y yo entiendo y yo amo a mis hermanos en ese aspecto y nosotros debemos emularlos, copiarlos en ese aspecto de que no dejar que ningún incrédulo se vaya sin haberle propuesto el evangelio, porque puede que sea la última vez que le escuche o puede que seas tú la última vez que prediques. Dijera Spurgeon, les doy un consejo de Spurgeon, que Dios nos dé ojos de eternidad, que Dios nos dé ojos de urgencia eterna, saber que esa visita que estuvo ahí necesitaba el evangelio. Pero no hay que hacer maromas también, y eso es con todo respeto a mis hermanos fundamentales, ya saben que yo los amo y me muevo mucho con ustedes también, y me gusta educarlos también y que me eduquen también. O sea, tú puedes estar hablando incluso del diezmo, pero si tú tienes una buena condición humana y tienes a Cristo, tú puedes hacer un llamado correcto sin manipulación. Sin manipulación. Por eso, hermanos, aquí sí o sí, aquí sí estoy estricto y va para todos, hermano. Quiébrense la cabeza con la condición humana, porque si tienen una buena condición humana y hacen una buena conexión con Cristo, ahí está su llamado al evangelio, al incrédulo, hermanos. Y son llamados sin manipulación. Y eso lo digo también con todo respeto a mis hermanos pentecostales. Cuando haces un llamado correcto, no hay necesidad de que apaguen las luces, que todo esté oscuro, que le digas a la persona de al lado, Dios te va a salvar hoy. No hay necesidad de toda esa faramaya, hermanos. Aunque lo respeto también y lo valoro porque en su momento sí va a ser necesario. Pero yo hablo de la predicación que es leal al texto. ¿Preguntas, hermanos? Pueden también discrepar, ¿se vale? Así que, hermanos, Ezequías, échale ganas, hermanito. No me moches la condición humana, por favor.
Sí, está bien. ¿Comentarios, hermanos? ¿No? Seguimos con nuestro hermano, ya llegó, ya está presente nuestro hermano José Flores. Ya llegó Chepezón. Eso, mi amigo Chepecito. También gallo, ¿eh? Vamos en orden. Él me lo envió escrito. Vamos a empezar así. Condición humana. Todo esto, hermano, es lo que vimos en clase, ¿verdad? ¿Recuerda, hermano Chepe? ¿Se me fue? Sí, creo que se conecta nomás para... Afirmativo, afirmativo. Ya está, entonces nos saltamos un poquito esto y me voy directamente a su ilustración. ¿Qué le parece? Sí. Aunque ya le había dado retroalimentación, vamos a que le den ahora a sus compañeros. Me gustó mucho su ilustración, hermano. Muchas veces en las iglesias, cuando por falta de preparación colocamos personas que no han sido enseñados, el darles un cargo, maestros, ocasionan más problemas porque lo que ellos van a enseñar es su interpretación de lo que creen ellos entender. Y el problema es que tenemos que tener cuidado porque no todo puede ser, hay que decir, bueno, no todo puede No, ser, no todos pueden ser maestros. así es, no todos controlan su lengua y recordar que con la boca bendecimos y moldeamos, tenemos que, cuidado porque podemos edificar una vida o maldecirla. Muy bien, hermano. Muy bien, y de hecho su ilustración destiló del texto y exclusivamente desde el primer verso. Me gustó mucho, hermano. Gracias, gracias. Vamos ahora sí ya al segundo punto, esto ya es suyo. Quiero que noten algo que hizo aquí nuestro hermano. Aquí no puedo rayar porque está en imagen, pero quiero que tomen mucha atención y le voy a dar zoom lo máximo que se pueda. Nuestro hermano hizo lo siguiente: Santiago no condena la lengua, sino la manera en cómo la usamos con ella. Podemos bendecir, edificar o maldecir, confundir. Uso más sencillo y se podría decir la definición más profunda, más que sencillo, más profunda de cada verbo. Ahora, la lengua es incontrolable. Podemos tener control de muchas, pero no de la lengua. Y aquí ya fue más específico. Ya desbarató la metáfora de la lengua y especificó que el problema son las palabras, ¿verdad? Las palabras, sí. Así es, y eso lo vimos en clase cuando trabajamos juntos. El problema no es tu lengua, sino el corazón contaminado que ocupa las palabras para reflejar qué tan contaminado, hipócrita y mentiroso está nuestro corazón. Así es. Nuestra naturaleza, pensamiento y actitud es corrompida, es pecaminosa, porque Dios Padre es creador y bendito. Toma tu decisión, o bendices o maldices. Nuestro hermano, aquí se hizo otro sermón en una sola frase. Yo me acuerdo que le hice una observación que ya no es necesario volverla a hacer, pero si tú sientes que este formato te va a ayudar a ser más claro, también una explicación, hazlo, pero si hazle saber a tu audiencia que la proposición es solo una, nada más debe existir, así como nada más hay una condición humana, solo debe existir una sola proposición, solo debe de existir una sola proposición. Ok. Sí, pero eso ya le había dado esa observación, ¿verdad, maestro? Sí. Perfecto. Pues ya, aquí vamos a la otra. Las aplicaciones ya las habíamos visto juntos. Muy bien, explicación. Santiago nos está hablando que la lengua es incontrolable. Tenía otra ilustración, ¿verdad, hermano? Sí. La conclusión y la transición. No, pero le falta una ilustración, ¿no? ¿Cuántas ilustraciones me hizo? Nada más una. Hice primero una y luego la corregí por la retroalimentación. Pero ya no me hizo la otra, entonces, ¿verdad? Sí, la Más estoy de que no. confundiendo. No, está Ajá. bien. Ok, hermano. Vamos a su conclusión. Noten cómo él invirtió la respuesta humana y la verdad divina. Tú debes responder al prójimo porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Nosotros fuimos llamados para extender el reino, ser luz en la oscuridad. Tenemos que reflejar a Cristo vivo. No me gustó eso, ahí está Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que bendecir al prójimo, enseñándole, guiándole, para que conozcan de Cristo y aprendan a depender de Él. Muy bien, hermano, muy bien. Nada más siga trabajando un poquito más en sus
en sus ilustraciones. Ok. Gracias, hermano, por su esfuerzo, ¿eh? Muy bien. Seguimos con nuestro hermano Yair, pero nuestro hermano Yair dijo que no se iba a conectar, así que lo posponemos. Y sigue nuestro hermano Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Está de acuerdo, hermano Miguelito? Sigue usted. Sí, Nuestro hermano, de hecho, hizo un trabajo también excelentísimo. Su retroalimentación, pues eran solo estéticas o la ortografía. Pero yo quiero que presten atención a sus ilustraciones. Son tan vivas y sí me gustaría que checaran. Al final, y sí lo pido que lo hagan con humildad, sin desprecio, y quien gane, escuchen muy bien esto, hermanos, no se pavonee, yo sé que, pero van a votar por la mejor ilustración, ¿qué les parece? Al final votan por la mejor ilustración. Muy bien, yo no voy a dar mi veredicto para que no se sienta que tengo favoritos, pero ustedes sí, quiero que me escriban en el chat cuál fue su mejor ilustración, pero ya hasta el final, ¿ok? Y quien gane, pues ya le doy una paleta payaso. Ahí va. Condición humana. Aunque conocemos a Dios y queremos hacer el bien, no somos capaces de controlar la lengua, nuestras palabras. Nuestra lengua es evidencia de nuestro corazón dividido que fácilmente tiende a ser hipócrita. Esa es la condición humana que trabajamos juntos, ahora juntas, juntos, y está muy bien. Siento que sí fue de las mejores que pudimos hacer de manera grupal. Ahora, hermanos, la proposición, pues también la trabajamos grupal. Voy a avanzar un poquito más rápido. La oración interrogativa, ¿cómo debo bendecir al prójimo? Siendo humildes. Y quiero que notes la ilustración de Federico, ¿eh? Kiko llega a su casa una tarde calurosa. No, hombre, desde ahí ya cumplió. Ya me dijo dónde, cuándo. Desde ahí tú te das cuenta que la ilustración ya está cumpliendo todos los rubros. Federico llega a su casa una tarde calurosa. Durante el trayecto, no podía parar de pensar en las cosas que quizás se perdió en su vida. Confiaba en la soberanía de Dios, pero sabe que su orgullo quizá le ha hecho perderse muchas cosas. Él no es bueno midiendo sus palabras, y honestamente es un poco orgulloso y cree que su opinión es la más importante y el estándar. Hace unos meses, cuando sus amigos hablaban sobre universidades a las que podrían inscribirse, él hacía de menos algunas de ellas y decía, por ejemplo, yo nunca iría a esa escuela, no va conmigo. No, hombre, aquí fue una pedradota para mí, hermano. Ahora piensa que quizá las oportunidades que se le abrían en esas escuelas eran en realidad la voluntad de Dios, y así es. ¿Cómo es que todo está conectado, verdad, hermano Uri? Apenas lo que explicamos de las puertas abiertas y puertas cerradas. La voluntad de Dios es más profundo que puertas abiertas y puertas cerradas. A veces hay puertas que Dios sí quiere que abras, aunque estén medias duras las chapas, ¿eh? A veces hay puertas que sí son bien fáciles y todo, pero no por nuestras habilidades, sino porque a Dios así le plació. Pero claro, alguien tan correcto como él no podría tragarse sus palabras y reconsiderar sus opciones. Cuando se reúne con sus amigos y surge ese incómodo tema sobre que el tiempo de considerar buscar una mujer para formar un matrimonio ya está más cerca, él dice sin tapujos, yo jamás andaría con esa chica de la iglesia. ¿La has visto? Y aunque estuviera desesperado, me rebajaría eso, merezco algo mejor. Pero de pronto comienza a conocer un poco mejor a una de esas chicas de las que tan mal habla y descubre que tiene muchas virtudes. Incluso se comienza a sentir atraído por ella, pero ¿qué dirán mis amigos? No estoy tan desesperado, se repite. ¿Merezco algo mejor? Está bueno, ¿eh? ¿Merezco algo mejor? Nuestras palabras, controladas por un corazón orgulloso, al igual que un pequeño timón. Miren cómo hizo la conexión del texto. Una ilustración muy textual, muy expositiva. En un gran barco. Pueden definir nuestro rumbo. ¿Qué podemos extraer en esta ilustración? Que Kiko se tragó sus palabras. Y posiblemente esa mujer que criticaba resulta que hasta va a ser la madre de sus hijos, ¿no? Esa universidad que despreció ahora resulta que hasta va a ser el director, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué quiere Dios de mí? Noten también este flujo, cómo es que la misma ilustración dio ese empujoncito, y sigue nuestro hermano Uri. Aquí presta atención también, Uri, porque qué bueno que estos trabajos están juntos.
porque va a ayudar mucho a algo que hizo nuestro hermano Uri. Hizo algo muy distinto, muy especial, que también se puede hacer, pero aquí van las observaciones. Y aquí presta atención, hermano Uri, porque también es importante seguir este orden. No es legalismo, no es a rajatabla, pero es que la ilustración, ¿por qué crees que les di una clase específica de ilustración? Es el puente para que la explicación no sea tan académica, no sea tan aburrida, y la aplicación quede bien masticadita, quede bien asentadita en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Por eso la ilustración va en medio, porque es la reconciliadora. Si tu sermón solo tiene muchas aplicaciones, pues no, hombre, es una charla TED, una conferencia más. Si tiene solo puras explicaciones, pues no, hombre, es una cátedra de teología aburrida, de ratón de biblioteca. Pero si tiene los tres y sobre todo tiene este aderezo, esta cerecita del pastel de la ilustración, no, hombre, tú ya tienes un banquetazo, hermano. Ahí va. Que controle mi lengua y use mis palabras con madurez y responsabilidad, cosa que Kiko no estaba haciendo, ¿no? Porque no era responsable al despreciar universidades y no estaba siendo maduro al calificar que dijera no hay morras chidas en la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿dónde lo requiere de mí? En lo que digo, cuando enseño, cuando aconsejo, al influenciar a otros. ¿Por qué puedo hacer lo que él requiere? Porque Dios me llama a crecer en madurez espiritual y no me exige algo. Eso lo trabajamos juntos. Muy bien. Transición. Me gustó, hemos visto en primer lugar, porque para bendecir a nuestro prójimo debemos ser humildes al hablar, pero en este pasaje se nos da otra enseñanza. En segundo lugar, ¿cómo debo bendecir al prójimo? Refrenando nuestra lengua, siendo íntegros en el uso de nuestras palabras. Él ocupó un punto muy diferente al que trabajamos en clase, pero está muy bien. Pero noten también esto, lo que hizo, hermanos. Recuerdan, y por eso vieron el video en Bible Project, que Santiago hace muchas conexiones. Santiago hace muchas conexiones con el Sermón del Monte y con Proverbios. Que no se los olvide de ahora en adelante, para que cuando estén leyendo Santiago, estén haciendo su devocional de Santiago o prediquen otro pasaje de Santiago, pues ya tengan este olfato de sabueso para irse rápido al Sermón del Monte o a Proverbios, para poder hacer una buena teología bíblica. Recordemos que el autor de la carta a Santiago, al ser judío, más o menos eso es lo que también quería que lográramos todos, hermanos. Noten cómo Miguelito ya está conectando la audiencia original con la audiencia actual. Recordemos que el autor de la carta, aquí ya está metiendo a la audiencia actual y al estar citando ya está integrando a la audiencia original. Eso se requiere, se agarra con la práctica, pero qué bueno, hermano Miguelito, que desde una vez ya le estás agarrando, pero con la práctica también se va entendiendo. Seguramente el relato del Dios creador y poderoso, que con el poder de su palabra creó y bendijo la creación, incluido al ser humano. Igualmente, el relato de la caída no era desconocido para él. Podemos ver un eco en estos pasajes. Y nuestro hermano nos llevó hasta Génesis, hermano, para ver cómo estaba corrompida la creación, cómo es que nosotros fuimos llamados a controlar las bestias animales desde Génesis y que por la dureza de nuestro corazón, la hipocresía y la mentira, no, hombre, hasta no podemos ni controlar animales. Ahora, creadas por eso, Dios, ¿cómo te sentirías si alguien hablara mal de tu trabajo, obra, esfuerzo? No, hombre, eso a mí me llegó mucho, hermanos. No sé ustedes, pero a mí me ayudó mucho mientras revisaba el sermón de Miguelito. Y gracias, Miguelito, porque hacía un buen de calor. Y les soy sincero, su servidor se dedica a la venta de sabalitos y he tenido buenas ventas. No tanto para tumbar a Bonais hablando todavía, pero he tenido buenas ventas. Pero en serio, a mí no me gusta el calor y me estaba queje y queje y dije esto, cochino calor, cochino sol. Y hermanos, cuando dije eso y me puse a calificar el sermón de mi hermano Miguelito y noto con esto, se me echa. En serio, hermanos, quería hasta llorar por pedirle perdón a Dios, porque ese sol no es cochino, lo hizo mi Dios. Que sí, que la caída ha hecho que me dé hasta cáncer de piel, que me pueda dañar los rayos ultravioleta, pero ese no es problema suyo, no es problema del creador, es problema de la creación, problema de nosotros. Pero cuando
me hice esta pregunta: ¿cómo te sentirías si alguien hablara mal de tu trabajo, obra de esfuerzo? Cada vez que yo me quejo del frío, cada vez que yo me quejo del sol, estoy criticando el trabajo, la obra de mi Dios, hermano, la creatividad de mi Dios. Y espero que te sirva también esto en tu día a día, hermano. Cuando te estés peleando con alguien, recuerda que a ese que estás ofendiendo es creación de Dios, es el tesorito de Dios, es el tesoro de Dios, aunque se merezca a veces desde nuestra carnalidad recordarla hasta el 10 de mayo, no hay que hacerlo porque es el tesoro de Dios, es la creación de Dios, es obra de Dios. No lo ofendemos, no porque queremos hacerlo, y es válido querer hacerlo, somos también criaturas caídas, pero nos limitamos porque esa persona lleva impresa la imagen y semejanza de Dios, es creación de Dios, y no merece que le esté ofendiendo, aunque esté en un perfil falso, en un grupo de compraventas Huejutla. Seguimos avanzando. Esta ilustración también estuvo muy buena. En el café del centro, un grupo de amigos esperan a Petra y a su esposo. Petra es la amiga del grupo, pero lleva a su esposo porque lo ama. Los amigos dicen amar a Petra, pero mientras esperan a que lleguen, comienzan a hablar mal del esposo de Petra. Él no les ha hecho nada malo, solo no les cae bien y no encaja muy bien en sus estándares. Incluso en ocasiones eso les hace hablar mal de Petra, porque les molesta que haya elegido a alguien como él. Cuando Petra y su esposo llegan, todo cambia. Parece que esa conversación 5 minutos atrás nunca pasó, pero ellos saben que sí pasó. Sus palabras han convertido un ambiente que debería ser de compañerismo y amor en un ambiente de hipocresía. En el fondo saben que a sus espaldas podrían estar hablando mal cada uno de ellos. Y eso es verdad, ¿sí o no, hermanos? Cuando una persona llega delante de ti a decirte que alguien estaba hablando mal de ti, pregúntale por qué él se sentía muy cómodo en esa conversación. Lo más probable, esta persona que te viene a traer el chismecito de que estaban hablando mal de ti, también estaba hablando cómodamente mal de ti. Pero ojo, no nos salgamos las víctimas. Nosotros también hablamos mal de las personas. Nosotros también tendemos a creernos superior, aunque no admitamos. De hecho, cuando no admitimos que nos creemos superior con nuestra lengua y todo eso, ahí está la dureza de nuestro corazón, porque sí lo sentimos, hermano. Cuando criticamos, hacemos menos algo, cuando respondemos desde el enojo, desde la furia, y aunque no queramos aceptarnos, nos estamos sintiendo superior. Pero aquí el único que manda es Cristo, y por eso, muy bien. Aquí, hermanito, Miguelito, fue una observación muy chiquita, porque en la primera ilustración sí la cumpliste. Te faltó identificar un poquito más qué es lo que estabas ilustrando, si solo un pasaje o toda la idea, y eso lo puedes poner. Esto no se los dije porque ya es un poquito más minucioso, pero si les va a servir, adelante. Dentro de la ilustración hay un apartado que se llama oración enlace, se abrevia OE. Y esa oración enlace, yo casi no lo hago, no la escribo, porque ya he como que condicionado mi mente en que la ilustración va antes de la aplicación, y yo no me muevo, hermano. Yo ya en ese aspecto sí soy muy cuadradito. No lo puedes hacer. Ahorita vas a ver el trabajo de nuestro hermano Uri, es un excelente trabajo. Salió del sistema, no quiso someterse al sistema, pero tampoco lo corrompió, sino que ahorita vas a ver el sermón de nuestro hermano Uri. Pero yo en ese aspecto sí soy muy cuadrado. Yo sí trato que la ilustración vaya antes de la aplicación, porque no me gusta escribir la oración enlace. Me la memorizo o fluyo. No me gusta tanto que me vean leyendo, sino que me vean muy dinámico, mis manos, que mis manos hablen, que mis gestos hablen en el púlpito. Por eso no escribo yo la oración enlace, me la aprendo, pero sí digo que esta aplicación va a aplicar esto y explicó esto. La ilustración explicó esto y va a aplicar esto. Eso es la oración enlace. Cómo es que enlazó la explicación y la aplicación. Y pues nada, hermanito, te faltó especificar un poquito más el por qué, pero todo ahí. Les puse de nuevo las 4, más que preguntas, son requerimientos, porque la aplicación sí son preguntas. Y ojo, no confundir los 4 requerimientos con las 4 preguntas de la aplicación, los 4 requerimientos de la ilustración con los 4 requerimientos de la aplicación. Tenemos el qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Eso es de la ilustración. Los 4 requerimientos de la ilustración y las 4 preguntas de la aplicación. Aquí están. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde lo requiere de mí? ¿Por qué puedo hacer lo que Él requiere? ¿Cómo puedo hacer lo que Él requiere?
Muy bien, vamos a ver su conclusión. Su conclusión me gustó mucho porque hizo una conexión con Primera de Pedro, en donde ese pasaje pues es súper cristocéntrico. Tú debes bendecir con tus palabras al prójimo porque Dios Padre es creador de todo y bendito. Dios no nos pide cosas imposibles y nos deja desamparados en nuestras luchas. Debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Noten ya cómo hizo la conexión con Cristo. Hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Y me colocó todo el pasaje. Cuando hagan eso, yo sí recomiendo que lo narren con pasión. Si van a cerrar una conclusión, a mí me gusta también a veces hacerlo con un pasaje muy llamativo, muy emotivo. Que lo declamen si es posible. Muy bien, hermanos. Pues hermanito Miguel Ángel, excelente trabajo, hermano. Excelente. ¿Algo que le quieran decir a mi hermano Miguel? ¿No, hermanos? Felicitarlo igual y seguimos aprendiendo junto con él. Qué bueno, hermanito. Gracias, hermanos. Hermano Miguel, ¿algo que quiera decirme? Que diga, no, hermano, no estoy de acuerdo con su retroalimentación. Se vale, No, ¿eh? sí, está ¿Todo, bien. todo bien, hermanito? Sí, gracias. No, pues excelente trabajo. A ver cuándo ya lo predicas, ¿eh? Sí. Muy bien. Sigue nuestro hermano Uri. ¿Estés listo, mi hermano Uri? ¿Ok? Oyendo. Muy bien. Me voy a brincar toda la primera parte porque es lo que ya trabajamos juntos, pero se cumple, voy a ir calificando. Condición humana se cumple, proposición se cumple, oración interrogativa se cumple, verso a verso se cumple, aplicación. Noten aquí qué es lo que hizo nuestro hermano. Es un rebelde con causa, ¿eh? Tiene su causa. Él puso la aplicación. Él puso la aplicación. Y recuérdenme, por favor, alguien me recuerden. En la predicación cristocéntrica de Brian Chapo, ya ves que son como casi 600 páginas de Dixon, ponen que hay hermanos que hacen esta excepción y que es muy bueno, pero también da sus observaciones. Si tú eres de esas personas que son muy buenas narrando, que su ilustración en verdad va a ser muy impactante, yo sí les recomiendo que hagan lo que hizo Uri, dejar la ilustración para dejar más ese impacto emocional y que se vayan primero con lo práctico y luego ya con lo emocional. Pero también vienen sus detalles, vienen sus observaciones. Ay, ¿Cuáles son Dios. esos detalles y observaciones, hermano? Ya A te ver, los dije, ya te los sí. dije. Aquí sí o sí va a haber una oración enlace, lo que acabo de explicar. Tu ilustración va a tener que sí o sí satisfacer Lo que dije todas las, atrás. sí, todas las 4 preguntas. Que se puede hacer, hermano. Se puede hacer y si lo logras, pues ya eres un experto, ¿eh? Ya estás dando zancadas en lugar de gatear. Si lo logras, y yo te soy sincero, hermano, te lo digo, y no es porque yo sea el pro o el capo de aquí, pero a mí se me hace muy difícil. Yo no lo puedo hacer. O si lo puedo hacer, tal vez dedico mucho tiempo, pero pues acuérdense que soy padre de familia y sabalitero también. Si nada más me dedicaras a hacer sermones, tal vez sí me la aviento como tú. Pero es la misma observación que le hago a todos. Si es que, si es que van a hacer lo de nuestro hermano Uri, sí o sí va a una oración enlace en donde su ilustración va a tener que satisfacer a todas las 4 preguntas. O sea, no responderlas una por una, pero que sí en la prosa, en el flujo, en la trama, en el cuento, en la narración lo cumpla. En otras palabras, si tú vas a hacer eso, es que tu ilustración va a ser bien impactante. Y posiblemente es una ilustración con la que toda tu audiencia se va a sentir identificada. Nadie va a sentirse ajeno. Es difícil. ¿Saben quién logra hacer algo parecido? Aunque no lo crean, yo no lo considero un mal expositor, pero tal vez sí pondría en duda su teología. Dante Pero Gebel. eso, hermano, Dante Hebel. Me ganaste. Hermanos, si ustedes pueden ver la de Abdón y Tamar, que es con la que yo les voy a enseñar a hacer el sermón narrativo, si ustedes pueden ver cómo lo predicó el hermano Dante Hebel, sin querer casi le sale expositivo, ¿eh? Y mejor aún, sin la frialdad del expositivo, sin la frialdad y la erudición de los teólogos, o sea, con esa energía, con ese ánimo. Esas sí se las recomiendo, hermanos. Les faltó un poquito hacer la conexión con Cristo, pero sí menciona a Cristo de manera legítima. Obviamente no le exigimos mucho porque no es un teólogo, pero hermanos, lo que está haciendo aquí nuestro hermano Uri es lo que hace nuestro hermano Hebel. Aplica,
te la aplica y te deja con una historia que, pum, satisfizo las aplicaciones. Y no me acuerdo cómo se llama, pero ponle Dante Hebel Abnón y Tamar. No me acuerdo cómo se llama la aplicación. Está en YouTube. Y sobre la violación y todo. Yo hice mi trabajo de licenciatura sobre eso, en acervo narrativo, y les voy a enseñar. Va a ser, se podría decir, la base, el soporte para yo enseñarles la siguiente clase de narrativos. Pero escuchen, si pueden, el de Dante Hebel. Gracias, hermano Camerino. Se dieron cuenta. Él la verdad lo logra, ¿eh? Me duele decirlo, ¿eh? Me duele, pero hay que aceptarlo. Es parte de ser transparente, ¿eh? Él es muy bueno en ese aspecto, en hacer una ilustración que satisfaga buenas aplicaciones. Por eso a nuestro hermano yo no lo condeno, nada más hay que darle unas clasecitas de teología y un buen discipulado cristocéntrico y tenemos un excelente predicador. Muy bien, estamos ya. Vamos a ver cómo lo hizo nuestro hermano. Aplicación que quiere Dios de mí, ya esas aplicaciones ya las atendimos juntas, pero vamos a ver su ilustración. Elena acaba de ser nombrada jefa de padres del colegio. Se sintió con autoridad. Un martes por la mañana, un padre envió una duda al grupo de WhatsApp. Eso está muy bueno, me gustó mucho esta ilustración. Y de hecho, esta ilustración sí se prestaba para cumplir todas las preguntas, pero pues ya después, si quieres, lo haces, hermanito, te alargas. Elena, sintiéndose superior, escribió una respuesta con sarcasmo. Parece que algunos no leen los comunicados. Para ella fueron pocas palabras. Ese mensaje cambió el rumbo del grupo de padres. Muchos se sintieron ofendidos. Se armó la discusión con más de 50 mensajes. Se volvió un grupo conflictivo. Lucía comprendió que su lengua actúa como una chispa que enciende un gran bosque de conflictos. Y si no es una historia, te digo que esta ilustración, hermanito, se prestaba y se presta para satisfacer, porque ¿quién no se siente identificado, no? Más si tu audiencia está llena de mamás, padres de familia. Yo ahorita que vengo afuera de la Lázaro Cárdenas y afuera de la Marta Jones, ¿cómo hay mamás que pelean por mensajes de WhatsApp, hermanos? O sea, lo que no se atreven a escribir, ahí van y vivorean y todo, y a mí me conviene porque gastan mucho saliva y se les antoja el sabalito, se les antoja el pepito y se los vendo más caro, ¿es cierto? Pero no, hombre, esto es más común de lo que creen, y buena ahí, hermano, Uri. Eso habla de que ya estás viendo tu óptica pastoral, desde una óptica, pues realmente, de que el texto... ¿Puedo comentar algo, Chris? Mira, Sí, adelante, hermanito, échale. Por las prisas, porque la ilustración sí va antes de las preguntas, pues. Me faltó acomodarlo nada más. Ese fue mi error. Pero también te hago la invitación, hermano, si algún día te la quieres aventar así, Okay. yo voy a empezar a practicarlo también, pero pues sí tiene que ser una Sí. historia, uff. Sí, y básicamente ya ves que te mandé el otro de Ujú, Lucas, y ahorita ya ujú, preparé otro. O sea, ujú. y tienes razón, o sea, la ilustración me va a responder y me va a ayudar a responder las preguntas que siguen: cómo, dónde, cuándo y por qué. Claro. Sí, y fue error mío, hermanito, fue error mío, lo reconozco. No, pero vamos bien, hermano. Tuviste un atrevimiento nuevo, ¿eh? Está bien. Muy bien. Transición. Hemos visto, en primer lugar, que para bendecir a mi prójimo debemos ser humildes al hablar. En segundo lugar, ¿cómo debemos bendecir al prójimo? Controlar la lengua para bendecir con autenticidad. Aquí lo hizo muy bien también. A mí me gustó también cómo hizo una con la teología bíblica. Aquí, el jardín del Edén. El veneno de una serpiente, compararlo con la serpiente del Génesis, o incluso hasta puedes hacer una conexión con la serpiente antigua en el Nuevo Testamento, cosas así. Son válidas hacerlas, hermanos, siempre y cuando realmente sigan respetando el flujo del verso. ¿Me explico? Todo eso a mí me gusta, y de hecho hay que hacerlo porque Santiago se presta para seguir conectando con el Sermón del Monte, para seguir conectando con Proverbios. Vámonos de nuevo a las aplicaciones. ¿Qué quiere Dios de mí? No puede ser hipócrita, andar por la vida bendiciendo y maldiciendo al mismo tiempo. Tengo que ser auténtico de lo que ejerzo. Muy bien. ¿Dónde lo requiere de mí? En lo que hablo día a día, cuando hablo o enseño de Dios, cuando platico con la gente que me desenvuelvo. ¿Por qué puedo hacer lo que requiere?
porque Él me pide ser auténtico. Él no es un Dios ni de aquí ni de allá. Él es lo que es inmutable. ¿Cómo puedo hacer lo que Él requiere? Reconociendo que algo pequeño puede dañar mucho, sometiendo mi lengua al dominio de Dios. Perfecto. Juanito comenzó su mañana enviando un audio al grupo de la oficina. En un minuto de furia usó su lengua como una antorcha, soltando un chisme venenoso sobre el ascenso de su compañera Ana. Para la tarde el ambiente laboral estaba tenso y la reputación de Ana dañada. Por la noche, Juanito, en su cena familiar, dijo: Dios bendiga la cena. Qué bueno es el Señor. Con la misma boca que bendijo la cena, por la mañana acababa de maldecir a una persona creada a imagen de Dios. Intentó ser dulce y amargo a la vez. Al final del día quedó como un hipócrita, la bestia. Al punto de grano, ¿verdad, hermano? Así debe ser, hermano. No, sí, hermano, no, hombre, por algo Dios ya te metió a misiones también. Esto así, dijeran, sin tanta chimichanga, ¿no? Vámonos al punto y ya, y arrepiéntanse. Gracias, hermanito. Miren cómo terminó también conectando con Cristo. Yo debo bendecir con mis palabras porque mi Padre Creador es bendito. Noten también cómo invirtió la proposición y ya. Jesús es la fuente de agua viva. Ah, excelente, ¿eh? Perfecto. Noten cómo ya solucionó la condición humana. Hombre, y lo solucionó bien directo. ¿Por qué? Porque un corazón hipócrita de su fuente sale agua amarga y dulce, pero hay un corazón que no es hipócrita. Hay un corazón que vino a resucitar nuestro corazón muerto en hipocresía para darle vivacidad, para darle vida. Y esa es la fuente de agua viva, Jesucristo. No, hombre. Muy bien. Pues felicidades, hermano Uri. Felicidades también, ¿eh? Y ahí me faltó hacer claro de que Santiago se hace parte de la audiencia. ¿Por qué? Porque él dice, y también que va a tener un juicio de ese juez imparcial que es nuestro Señor, ¿verdad? O sea, él también se hace parte de la audiencia. Cuando él lo narra, él está siendo parte de la misma audiencia. Ajá. Perfecta. Qué buena También me, observación. también me faltó agregar que el único hombre perfecto, pues fue nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y él sí tuvo con total control de la lengua, hermano. Eso me faltó también. Pues dale, hermanito, porque ahí está solucionando la condición humana. ¿Te diste cuenta con Cristo? Porque Él es Sí, la verdadera solución, hermano. ¿Te das cuenta cómo es cuando uno predica realmente la Biblia? Ya estas psicologías, este coaching casi empresarial ya viene sobrando, hermano. Ya, exacto. ya, hasta ya ni es tan creativo, hermano. Ya ni es tan creativo citar a Biff, Daniela Biff, a Kenji, a estos que se han metido tanto hasta en los sermones de, Sí, de los cristianos, y hablo de bautistas y pentecostales en general, hermanos. ¿Cómo es que estos pseudopredicadores están teniendo pues mucha mención hasta en nuestros púlpitos cuando nosotros tenemos la creatividad de ser más profundos todavía que ellos, hermano? Y los digo no para que se sientan superior, ustedes se dan cuenta, lo hizo Dios y su palabra, porque el texto de Dios, la palabra de Dios siempre va a estar por encima que la palabra del hombre. Cuando te predican realmente la Biblia, ya todas esas palmaditas del coaching, todas esas palmaditas de motivación, hasta vienen sobrando, hermano. Ya ni son necesarias, ya hasta dijeran ahí, penita ajena. hay nomás una duda, Cris. Mira, Sí, yo la quise comparar con le puse, la lengua tiene la naturaleza no, dice, no sé si podemos contemplar el daño que hizo al aceptar la mentira que Satanás hizo en el jardín. O sea, ese daño de esa mentira que el mismo, bueno, que la serpiente antigua le hizo a Eva, ¿no? Y todo claro. lo que desencadenó esa mentira, pues. No sé si me explico, hermanito. Sí, hermano, es la caída en su máxima expresión, por así decirlo, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Sí, sí se puede, y de hecho hazlo si quieres hacerlo con una prosa más emotiva, se presta, ¿eh? Sí. Sí, Una te digo, escritura. mi error fue ese de que andaba a las prisas, pero sí, primero era la ilustración, debo responder las preguntas. Y reitero, hermano, o sea, yo lo hago así, obviamente, pues yo ahorita soy su maestro y aprenden también mucho, grano, ¿no? El estilo de su profesor, aunque ustedes también tienen que desarrollar el suyo, yo sé que ya lo están desarrollando, pero sí se puede, hermano. O sea, me explico, esto no es, imagínense, Ok, estamos sí, criticando sí, el sí. legalismo.
Sí, se sí, sí. puede, pero tiene sus detallitos, sus observaciones. Sí, o sea, tu ilustración tiene que haber contestado completamente las preguntas, pues, y vas a... Claro, tiene que ser fulminante, hermano, satisfaciendo todas las preguntas y que la audiencia diga, ah, caray, es un caso de la vida real. Casi siempre esas ilustraciones son casos de la vida real. Es difícil que encuentres una historia de como un cuentito, todo que son historias de la vida real, las que logran satisfacer algo así. Sí, Y hermanito. que las personas pueden decir, ah, sí, este caso me dio evidencia de que sí se pueden cumplir todas estas cuatro preguntas de la aplicación exhaustiva. Sí, Vamos con hermano. Gama. Me gustó que inventó un nuevo término. Gama siempre también tiene esta predicación explosiva, ¿eh? Esto es nuevo, ¿no? O sea, para mí me impactó de brutal, solamente él lo puede lograr. ¿Estás ahí, Gamita? No sé si me escucho, pero Sí, sí, sí te escuchamos. Muy amén, bien. aleluya. Él ya cambió el término y me gusta, ¿eh? Yo así voy a titular ahora en adelante, fíjense, taller. Predicación Sí, explosiva. sí. Ay, perdón. Sí, cierto. También No, pongo pero está las bien, tuyas. hermano. Yo pensé que lo habías hecho, porque te conozco como eres, hermano, de irónico. Pensé que lo habías hecho con toda Fue la mi, emoción y ventaja. fue mi subconsciente. Ok, Está bien. Me equivoqué, pero fue fíjate porque... que sí queda. Sí, desde ahora en adelante sí voy a manejar mis talleres, hermano. Porque hay muchos que sí, aunque no lo creas, sí hay detractores de la predicación expositiva, ¿eh? Hay gente que no les gusta, hermano, porque se casaron con el método tradicional, el antiguito, pura llamarada, puro chiste, y no les gusta. Dicen que es muy elevado eso, y se dan cuenta que no es elevado. Es sencillo, es solamente cumplir. Cuando a mí me dicen que la predicación expositiva es muy elevada, que solo es para teólogo, yo digo, no, hermanos, tú estabas acostumbrado, pues a comer puro danonino, y danonino que cuando ya te dan de comer realmente carnita, sientes que es muy elevada comer carne, pero no. La predicación expositiva no es que sea elevada, hermanos, es solamente fiel. Y como la mayoría no estábamos acostumbrados, y no digo que todos, o sea, hay hermanos que sí intentaban su esfuercito, ¿no? Pero pues a los que no tenían contacto con la predicación expositiva nos dieron más la temática, y alguno que otro sí sobrevivimos con textual, con la predicación textual y la tópica. Pues la verdad, hermanos, es que nos seguían dando, y lo digo desde una crítica sana, pues puro danonino, hermano, pura lechita de conza. Y por eso cuando encontramos la carnita pensamos que esto es muy elevado, y no, hermano, ustedes se han dado cuenta, yo no he hecho nada más que ser leal al texto. Yo no les he enseñado otras cosas más que sacarle juguito al texto, exprimirlo. Así que la predicación explosiva, la que estamos manejando ahora nosotros, que no vengan a decirle que es algo elevado, es solo para teólogos, no, hermano, es la dieta que, pues que siempre debimos tener, hermano, pero que nos llegó muy tarde. Pues los gringos y los suizos, los alemanes, no se digan, ya comían de esto. Pero nosotros siempre como nos dan las migajas. Muy bien, dice así, porque Dios Padre, nuestro Creador es bendito, debemos bendecir con nuestras palabras. ¿Cómo puedo bendecir? Esto ya lo trabajamos juntos, pero me gusta que Él hizo sus aportaciones. El varón perfecto es Cristo, conexión con Cristo de una vez. Ofender aquí significa equivocarse al hablar. Él sí, nuestro hermanito Gama tiene esta tendencia y me gusta, o sea, hacer un poquito más erudito. En la explicación se vale, en la explicación se vale ser erudito, pero no así estilo Diego Rusarín, por favor. No así con palabras tan rebuscadas que no entiendan, porque hermanos, si tú realmente quieres ser un predicador excelente, tú vas a ocupar palabras sencillas, palabras de uso común, porque el predicador por excelencia no es, escucha muy bien esto, no es quien más elocuencia, más glosario, más enciclopédico es su lenguaje. El predicador por excelencia es que puede explicar, es aquel que puede explicar verdades profundas, verdades un poquito complejas en un lenguaje sencillo. Ahora, es verdad, sencillez no es sinónimo de ser vulgar, hermanos. Porque he escuchado pastores que llaman mensos, onzos
a sus congregaciones. Eso no es ser sencillo, hermano, eso es ser vulgar y corriente. Si tú has escuchado pastores que llaman sonsos, mensos desde sus púlpitos, incluso, hermanos, a veces, yo no soy peleado con que le digan chamuco al diablo, adelante, pero hay personas que, a mí se me hace estorboso varios predicadores que en lugar de decirle el nombre que tiene en la Biblia, Satanás, Belial, serpiente antigua, la que excluye el texto, le empiezan a decir chamuco o el chanclas. Eso ya es más personal, a mí no me gusta, hermano, soy sincero, tampoco estoy enojado, pero a mí no me gustan las personas que hacen eso, o sea. Pero aquí lo que hace nuestro hermano es interesante y me gustaría que nosotros lo podamos a manejar. Ocupa, porque es importante también educar a nuestra audiencia. Recuerden que somos pastores y maestros. Argumento a fortiori y simil o comparación. Te da la palabra técnica, te da de hecho, es latín, ¿verdad, hermano? Estamos con algo latín. Sí, ahí me gustaría aclarar algo. Ese apunte es, ahora sí que es para mí. Si lo expondría, depende de a qué, Audiencia. digamos, a qué audiencia le estoy exponiendo, diría o no diría esos términos. Porque justo estoy de acuerdo en que muchas veces decir esos términos a determinada audiencia, aparte de que los saca de la idea principal, pues como que los marea. Hay audiencias, yo he tenido una que otra audiencia a veces, que sí No. les gusta, ¿no? Como conocer Claro. esto, A pero mí me no gusta, todo. hermano. A Luri y a mí nos gusta, así que sí, ocúpanos. Y bueno, el afortunado Dale, Gama. es un, ahora, No, es sí, un hermanito. No. término jurídico. Ajá, es latín, sí. Gracias, hermanito. No, yo te entiendo, hermano. No te estoy regañando. De hecho, yo te entiendo y ya te he escuchado hablar. O sea, esto lo ocuparías ya más entre teólogos, pero ya, por ejemplo, quieres predicar en un ranchito, obviamente. No, y lo que yo te iba a decir es más un elogio, hermano, porque aunque ocupas, se podría decir, la terminología compleja, tu explicación hace entender qué significa. Por ejemplo, tal vez aquí no sabíamos cuál era el argumento a fortiori, pero aquí vemos razonar de lo menor a lo mayor. Y tú ya lo hiciste, hermano. La lengua con un freno, o sea, todo el cuadro que hicimos es argumento a fortiori, hermanos. Un simil o una comparación. Y Gama ya nos dio las palabras más educadas y más eruditas. Y sí es importante aprender algo, hermano. Yo sí les digo lo siguiente, a veces nos vamos al otro extremo, por querer ser sencillos nos volvemos vulgares e ignorantes. Sí estamos llamados a que nuestra congregación crezca, que crezca en su lenguaje, en un lenguaje bíblico, que se enriquezca también culturalmente para poder combatir la cultura desde una cosmovisión bíblica. Pero si siempre vamos a andar diciendo aiga y perdonarle el aiga porque su sinónimo de ser sencillo no es cierto, hermano, eso no es ser sencillez, eso es ser imprudente. O sea, las personas debemos corregir también esa idea de que sencillo es sinónimo de vulgar. Nunca ha sido así, nunca debió de haber sido así. Los dos extremos son peligrosos, hermano. Ser demasiado erudito que marea, el famoso choro mareador, y ser demasiado sencillo que se cae en lo vulgar y que se vuelve hasta cierto punto imprudente con nuestras palabras. Se vuelve un imprudente con nuestras palabras. Muy bien, hermano, voy a avanzar un poquito más porque te soy sincero, tus ilustraciones también están repotentes. De hecho, esto lo digo no para que se te suba, hermano. Si alguien va a querer ocupar una historia del Antiguo Testamento para convertirlo en la definición de ilustración que vimos, que son historias de la vida real, el mejor ejemplo que he recibido ahorita, hermanos, es el de Gama con Job. Y presten mucha atención. Si es que lo quieren hacer, si su ilustración no quiere ser un caso de la vida real y va a ser un caso de, de la Biblia en el Antiguo Testamento, vas a agarrar otro pasaje de la Biblia, conviértelo en una historia muy parecida a lo que hizo Gama. Considero que la mayoría conocemos la historia de Job. ¿Notas cómo ya te metió a la historia, lo que queríamos lograr? A la cual el Señor le dedica un libro entero. Cuando Job estaba pasando por aquel grande y terrible sufrimiento, la pérdida de sus hijos, de sus bienes materiales, de su salud, y ver cómo su propia esposa le daba la espalda, tuvo a bien proclamar que
Si Jehová da, también tiene el derecho de quitar. Pero después de ello, cuando sus garantías humanas se agotaron, terminó por echarse a las cenizas y tratar de aliviar el dolor y la comezón de sus úlceras con tejas. Es ahí, en medio de dicho abatimiento, cuando llegan sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Ellos oyeron todo el dolor, el mal que había sobrevenido en la vida de Job y se acercaron al inicio con profunda conmiseración, con cierta cautela. 7 días de silencio. Pero posteriormente, como quienes desean dar su opinión sobre algo considerándose sabios y entendidos, comenzaron a predicarle a Job acerca de los posibles motivos por los que se encontraba en esa condición. Muy probablemente fuiste una persona injusta en algún momento. Quizás hay iniquidad oculta en ti a la cual no prestaste atención. Muy posiblemente no atendiste al desamparado. Por eso mismo Dios, que es justo, tuvo bien a castigarte. ¿Qué otro motivo pudo haber tenido Dios para traer sobre ti este grande mal? Si no es algún pecado que cometiste. Para el pobre Job no hubo tregua, ni siquiera un silencio de compasión. No hubo otra imagen de Dios sino la de alguien implacable, severo, cuyo único móvil para permitir el mal es la falta moral. Como maestros o pastores que pretenden tener siempre la respuesta, que siempre tienen una opinión acertada, sin considerar una reflexión directa acerca de la naturaleza de Dios, aludieron mayoritariamente a Job y a lo que ellos consideraban una concepción correcta de la justicia divina. En lugar de frenar por un momento su hablar y dilucidar de una mejor manera el propósito que Dios tenía para ese momento de sufrimiento que Job estaba padeciendo. Él mismo, Dios les reprende posteriormente diciéndoles, no habléis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Este ejemplo que aparece dentro de las Escrituras nos muestra perfectamente cómo es que incluso en la consejería, en el consuelo, o por qué no mencionarlo en la amonestación, al no ser prudentes, y en lugar de dejar que sea Dios quien nos cocine el hablar lo recto respecto a Él, daremos una imagen incorrecta de quién es Dios o de quién es nuestros hermanos. Y notas, hermano Uri, Gama hizo lo que tú intentaste hacer. Obviamente siento que le salió de chiripada, o no sé si tenía esa intención, Gama, pero creó una Bueno, ilustración, creó una no, ilustración ya leí. que satisfizo las 4 preguntas de la aplicación. Y ocupó una ilustración de la misma Biblia, hermanos. De la misma Biblia. Excelente, hermano Gama. Como siempre, ¿no? Pero a ver, hermano, te escucho. Habla, Gama. Gama, habla. No, pues aquí estoy, aquí estoy. No, pues lo que iba a decir es que, miren, para serles muy honesto, a mediados de la semana estaba muy ocupado y sí le dije a Cristian, oye amigo, ayúdame, necesito pues ver pequeños como tema de la tarea y todo. Y Cristian me compartió ahora sí que había hecho Uri. Y si tenemos el mismo tema de que pusimos primero ¿cómo es? La ilustración y luego las preguntas, pues precisamente porque yo seguí como el esquema que he llevado Uri. Pero, pero bueno, de ahí en fuera, ahora sí que, pues sí, en cierta manera fue chiripa, pero a mí la verdad es que me llamó mucho la atención el versículo 1 de, de Santiago, precisamente porque me llamó también mucho la atención que los amigos de Job hablaron muchas cosas que en principio pues eran ciertas, ¿no? Dios es justo, ningún hombre puede justificarse solo delante de Dios y demás, pero al final de cuentas, muy curioso, ¿no? Que Dios mismo reprende a los amigos de Job diciéndole, no habéis hablado, o sea, no hablaron de manera correcta de Dios como lo hizo Job. O sea, a mí me llamó mucho la atención ese versículo y por eso utilicé esa ilustración que me parece muy acorde al texto de Santiago. Hombre, y está muy acorde, hermano. Muchas gracias, Gamita. Avanzamos un poquito más rápido, ¿qué te parece? Vamos a ver ahora tu siguiente ilustración. Ah, ya no hubo, ¿verdad? Sí, tiene que haber otra, tiene que estar por Sí, ahí. sí, 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 aquí está. Solo que no está, híjole, es que lo hice muy a las prisas, amigo, pero tiene que estar ahí la otra. Creo que No, está pero por ahí. sí. No, yo la leí, ya ves que hasta te la califiqué, que dije este vato.
Si no, abre la de Pues, Lucas. Gama siendo Gama, ¿no? Como siempre. Sí, no te pases. Lo bueno Sí, es que no es. el rico humillando al pobre, ¿verdad? Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ahí está. Miren también esta ilustración, hermanos. Miren también esta ilustración. Hace algunos años, un hermano nos contó una experiencia bastante cotidiana, pero que al mismo tiempo nos mencionó que le había impactado mucho. Era un domingo por la tarde y este hermano había tenido una semana muy ajetreada, muy complicada. Él trabajaba en obras de construcción, es nuestro hermano Camerino, hermano. ¿Es cierto? Él trabajaba en obras de Sí. construcción. Sé que, hermano, porque chance Dios le está hablando hoy. O sea, él trabajaba en obras de construcción, así que había sido una semana muy pesada para él. Ese domingo había encontrado ese descanso que necesitaba, no solo físico, no solamente mental, sino también un descanso que trascendía hasta el ámbito espiritual. Había tenido la oportunidad de alabar a Dios, de bendecir el nombre de Dios y posteriormente, como era habitual en su iglesia, había tenido esa dicha de escuchar la palabra de Dios con una mentalidad nueva, con un gozo y una paz renovados. Particularmente el predicador de aquella noche había compartido un mensaje sobre el Sermón del Monte. Esto me fascinó cómo hizo la conexión con el Sermón del Monte desde la ilustración. Por supuesto, no le indicaba a los hermanos únicamente lo que tenían que hacer, sino que por la gracia de Dios ellos tenían la capacidad de hacerlo. Ese mensaje no solamente iba al aspecto externo de las apariencias, que cualquier ser humano en un buen día puede manejar perfectamente ante los demás, sino que se enfocaba más bien en aquellas cosas que esconde el corazón y en cómo Dios tiene la capacidad de obrar en el corazón del hombre para que sus obras externas fuesen honestas, legítimas, no solamente como una apariencia que tenemos que sostener ante nuestros hermanos, sino como el resultado visible de la obra invisible que Dios hace en cada uno de nosotros. Está de más mencionar que ese mensaje, unido con el resto de la celebración de ese domingo, había afianzado el compromiso y la devoción de este hermano con Dios. Se finalizó el servicio, se despidió de todos sus hermanos y, como dice el versículo, comenzó a perseverar en sus pensamientos acerca de todo aquello que lo llevara hacia Dios, hacia una comunión personal e íntima con Él. Iba manejando muy tranquilo, incluso con música cristiana en el estéreo del auto, cuando de pronto, en un cruce en el cual él tenía la preferencia para poder pasar con su auto, otro conductor se atravesó de una manera sumamente imprudente, como un impulso que el hermano no pudo controlar, algo que nunca, mejor dicho, le salió del corazón. Le gritó como si hubiese tenido una furia contenida: eres un estúpido, pudiste haber ocasionado un accidente, te pudo haber chocado. Y mientras lanzaba maldiciones hacia este conductor imprudente, tuvo una sensación que jamás iba a olvidar. Recién estaba regresando de la iglesia. Recién había bendecido al Señor con su boca en el tiempo de alabanza. Recién había recitado la palabra de Dios. Y sin embargo, en ese momento de su boca salió todo lo contrario. No solamente fue algo circunstancial, sino que internamente deseaba maltratar con sus palabras a ese individuo que se le había atravesado en la autopista. Entonces recordó uno de los versículos que mencionaba el Sermón del Monte, Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El punto era que era incorrecto llamar tonto, necio, fatuo, y inserte aquí el resto de las definiciones de la palabra fatuo, sobre todo con la intención de ofender, de dañar con palabras. Y ese hermano ya le había dicho al otro conductor hasta de qué se iba a morir. Entonces, una pregunta contundente estuvo merodeando en su mente. ¿Por qué motivo con la misma boca con la que había alabado a Dios era la misma con la que había maldecido a su prójimo? Cuando llegó a su casa, no tuvo otro impulso más que cerrar los ojos, llorar por un momento, pidiéndole a Dios más de ti, Señor, y menos de mí. Amén, sí soy. Pues sí, ya le está hablando mi hermano, le está hablando Dios, mi hermanito. Gracias, hermanito Camerino, por ser tan honesta. Dios le Gracias, bendiga. hermanito Gama. Gracias, Gama. A ver, Excelente trabajo también, de nuevo, ¿eh? Excelente. Seguimos avanzando, ya estamos en la recta final, hermanitos. Hacemos lo siguiente. El último sermón que yo recibí, no está nuestro hermano Jair, así que no vamos a ver a nuestro hermano Jair, aunque también hizo un buen trabajo. Le hice sus observaciones y las corrigió. Pero sí queremos que veamos el trabajo de nuestra hermana Silvia. En primer lugar, hermana, la felicito.
siempre demostrando, ¿no?, que la mujer es más creativa que el hombre. Y vamos a ello. Voy a avanzar un poquito. Ay, 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 ay. Me puso la IA. No, yo no quiero la IA. Esa. Voy a avanzar un poquito en lo que ya hemos visto, lo que ya hemos trabajado juntos. Por ejemplo, ya vemos que estamos Santiago del 1 al 12, pegó los versos, la condición humana, la que trabajamos juntos, porque Dios Padre es creador, tú debes bendecir con tus palabras, cómo debemos bendecir al prójimo. Me gustó que cumplió, hermana, la felicito muchísimo. De hecho, pues hasta ahorita es la única hermana pues, que se empeñó, le echó muchas ganas en este trabajo, está yendo verso a verso, y también me gustaron sus ilustraciones. Lo dejó bien bonito. Sí, lo dejó Ya nos bonito. mató mi hermana. Ya sé. Y no quiere ser pastora, imagínense. Sí, voy a ser pastora. Ah, No, no es cierto. ya sé que no, hermanito, ya sé que no. Vale, vale. Vamos a ello. Mira, cuando las palabras destruyen. Una tarde, un grupo de 3 amigas estaban pasando a tiempo juntas: Ana, Rosita y Marta. Ana era una señorita que había crecido en un hogar cristiano y estaba sirviendo de tiempo completo en la iglesia. Rosita conoció a Jesús cuando era una niña y lo recibió como su salvador a los 8 años. Marta tenía pocos meses de haber llegado a la iglesia. Sola estaba intentando involucrarse, estaba asistiendo a todos los servicios, estaba tomando el discipulado. Ella estaba muy animada de seguir conociendo a Dios. Ana esa tarde propuso jugar Alguien de aquí, que consistía en decir por turnos una verdad incómoda pero divertida sobre las participantes. No, hombre, ese juego me trae malos recuerdos, hermana. Ana empezó diciendo: alguien aquí llega tarde a los cultos. Se rieron y siguió el turno de Rosita y dijo: alguien aquí se enoja cuando la despiertan. Siguió el turno de Marta y dijo: alguien aquí se preocupa mucho cuando no encuentra su celular. Y así siguieron los turnos. Todo había sido divertido hasta que Ana dijo: alguien aquí nos salva. Rosita y Marta se quedaron pensativas. El juego ya no fue divertido. Marta, por tener pocos meses en la iglesia, pensó que se refería a ella. Marta ya había escuchado el evangelio y aceptado a Jesús como su salvador, pero ese comentario la hirió. Marta comentó que sí era salvo, pero Ana se rió. Ana en otras ocasiones había hecho ya comentarios pasivo-agresivos. Pocas semanas después, Marta decidió ya no regresar a la iglesia. Rosita y otras señoritas intentaron comunicarse con ella, platicaron con ella, pero ella dijo que había tomado ya la decisión de no regresar y buscar a Dios por otro lado, cuando las palabras son bendición. En otra ocasión, María, una señorita de 19 años, llegó a la iglesia. Su padre había fallecido cuando era una niña. Su mamá era una mujer bondadosa, pero no conocía a Dios. Un día María estaba pasando por varias dificultades. Ya no podía sobrellevar la universidad y el trabajo. Estaba considerando dejar de asistir a la iglesia. Un domingo, la esposa del pastor notó que estaba triste y se acercó para platicar con ella. María le contó por lo que estaba pasando, esforzándose por no llorar. La esposa del pastor la abrazó y le dijo: eres valiosa para Dios. No te alejes de él. Eres importante para mí también. Te ayudaré a encontrar un trabajo. Ese abrazo y las palabras le hicieron sentir llamada. Días después, tuvo un trabajo con los hermanos de la iglesia, con horarios flexibles para ir a la universidad y a la iglesia. María estaba creciendo espiritualmente y estaba involucrándose más en las actividades de la iglesia. Tiempo después decidió entregar su vida a Dios, entró al instituto de la iglesia, ganó a su mamá para Cristo, se casó con un hombre de Dios y ahora juntos trabajan para la obra de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Que controle mi lengua y use mis palabras con madurez y responsabilidad. Aquí la observación, hermanita, está muy bien porque hiciste el contraste, ¿no? De cómo ocupamos las palabras para maldecir y otra para bendecir. O ese énfasis en el por qué también. El mismo comentario con nuestro hermano Miguelito. Nada más el por qué es algo insignificante, hermana, pero que sí va a dar el plus a sus ilustraciones, para que tu audiencia sepa por qué hiciste esta comparación, ¿no?, entre algo positivo y algo negativo. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios de mí? Eso ya lo vimos. Vamos a avanzar un poquito más. Tus explicaciones también estuvieron muy bien. Y miren esta ilustración. Un domador de leones alguna vez dijo: es imposible domar un león viejo. Nunca entró a una jaula de un león, nunca entro a una jaula de un león que ya no haya criado desde que era un cachorro. Uno debe comenzar con los pequeños y cuando estos crecen y llegan a ser leones jóvenes, con un aspecto feroz, entonces sí, los coloco en la jaula conmigo.
porque ellos ya me conocen y yo lo conozco a ellos. De la misma manera necesitamos ser una nueva criatura que Dios entrene, un cuerpo redimido, una lengua regenerada. Perfecto, hermano. Bien evangelístico el asunto, ¿verdad? Hermano, usted es bautista fundamental, ¿verdad? Excelente, hermana. Aquí ya ganó un alma, hermana. Solamente una lengua entrenada por Dios puede ser utilizada por Dios. Es que eso es verdad, hermana. Eso es verdad, ni por, reitero, ni por contar hasta 10, ni por lavar la lengua con jabón, ni aún cortando esas soluciones que a veces da la terapia, la psicoterapia, no son muy buenas, que digamos, ¿eh? Necesitamos el evangelio, hermano, necesitamos, y esta ilustración del león está muy buena, ¿eh? Y siguió ok. Vamos a ver sus aplicaciones rápidamente. ¿Qué quiere Dios de mí? Nacer de nuevo, dejar que Dios me entrene para poder ser de bendición auténticamente. No se lo requiere de mí en mi día a día, al hablar con Dios, al hablar con mi prójimo, al tener introspección. Muy bien. ¿Por qué puedo hacer lo que requiere? Porque Dios me ha capacitado para hacerlo. Puedo ver y leer la Biblia. Tengo la capacidad de ser consciente y tomar decisiones. Dios me da libertad de elegir. Perfecto, hermana. Perfecto. Dios me da de su espíritu para guiarme a día. ¿Cómo puedo hacerlo? Buscando cada día a Dios en la Biblia, interpretando correctamente la Biblia. Ya lo está haciendo, hermanita, que Dios la bendiga. Obedeciendo a Dios. Excelente trabajo, hermanita Silvia, ¿eh? Pastora Silvia desde ahora, ¿no es cierto? Gracias, pastor. Estamos para servirle. Hermanos, vamos a cerrar con un sermón de mis primeros alumnos. Nuestro hermano, de hecho, sí se conecta, nomás porque es bien humilde, nunca hace comentarios. Nuestro hermano es un hermano de Chiapas, él fue de mis primeros alumnos también. De hecho, yo le di clases directamente en Chiapas, ¿eh? Y él este método él agarró rápido. Obviamente está mejorando, él también tiene que ir perfeccionando. Y ya le dije que ahorita él exentó estas clases de cartas, pero ya el siguiente jueves tiene prohibido, hermano Pinzón. No confíe tanto en sus capacidades, ¿eh? No, hermano. La otra semana sí, ahora sí tiene prohibido no faltar, porque empezamos con algo también Mira, se los pongo así. Los sermones narrativos son más fáciles de predicar, pero sí más difíciles de interpretar por la conexión con Cristo. Los sermones expositivos, las cartas, son más fáciles de bosquejar, de hacer la teoría, pero más difíciles de predicar con pasión. Los narrativos, no, hombre, se prestan hasta para hacer llorar al público, pero lo difícil es hacer una buena conexión con Cristo por lo mismo. Así que, hermanos, no falten. Si tú te sientes atrasadito por tus tareas y puedes decir, hermano, no estoy entendiendo nada, pues están grabando las clases, hermano. Échale un poquito más de gana ahora sí. A estas alturas, yo sé que estuve con ustedes y voy a seguir estando con ustedes, pero a estas alturas, si ya te atoraste, dijeran aquí, bien atoradote, ya va a ser bien difícil de que te desatores. Al menos que tengas una disciplina muy férrea que obviamente Dios te la dio para que la apliques, pues vuelva a ver los videos. Creo que me falta resubir nada más 1 o 2 videos que son más de teoría, pero los videos de la práctica ahí están. Pero quiero que rápidamente, hermanos, nada más me voy a dar 4 minutos aquí para que puedan dar ustedes sus comentarios. Filipenses 1 del 3 al 11. Y quiero que noten cómo nuestro hermano Pinzón, esto lo hizo en una sola clase, hermanos, en una sola clase, o sea, en unas 3 horas él hizo todo. Así que presten mucha atención. ¿Cuántas veces empezó con una ilustración que apuntó a la condición humana? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, incompletos? Sentimos que Dios no está con nosotros. Incluso pensamos que Él nos ha abandonado. Por ejemplo, hace tiempo descuidé mi comunión con Dios. Iba a la iglesia, asistía a los cultos, participaba incluso, oraba, pero solo era los cultos. Cuando estaba en casa, a veces oraba, a veces no. A veces leía mi Biblia, a veces no. Y cuando me di cuenta, empecé a sentirme vacío, solo. Sentía que no tenía un propósito en mi vida. Empezaron a pasarme cosas y traté de resolver por mi propia cuenta, con mis propias fuerzas, y al no poder llegaron esas dudas que me hacía pensar. Incluso que me hacían pensar, incluso creer que Dios me había abandonado, que esa obra que Él algún día inició en mí, ese propósito que sentía que tenía, ya no estaba. Hombre, imagínate, te empiezan una predicación así, si te llega, ¿no? A donde pues el mismo predicador es la misma condición humana. Yo les recomiendo eso, hermanos. Si algún día pueden hacerlo de nuestro hermano Pinzón, en donde ustedes mismos sean la condición humana, es difícil, requiere mucha humildad, porque casi siempre somos los héroes, no somos
mero cual y dijeran aquí, camanale, lo mejor, pero es lo mejor de lo mejor. El creyente inmaduro confía en sus propias fuerzas y se desanima en medio de su crecimiento espiritual, olvidando que solo Dios puede completar que Dios hizo en su vida. Porque Cristo es fiel en la obra que comenzó en ti, tú debes confiar en Él. Sencillo, hermanos, hasta te lo puedes memorizar. Y ese es el propósito también de la predicación expositiva, que sea lo más sencillo, legible para nuestra audiencia. Porque Cristo es fiel en la obra que comenzó en ti, tú debes confiar en Él. Miren la oración interrogativa. ¿Cómo puedo evitar el desánimo y las pruebas? ¿Es verdad que su oración interrogativa fue muy distinta? Casi se enfocó más, se enfocó más en la respuesta humana, pero como que buscó más profundidad en la respuesta humana. Eso también se puede hacer, porque su respuesta humana como quedó muy general, que es válido, tú debes confiar en Él. Yo lo que veo que hizo nuestro hermano Pinzón es esa introspección en el tú debes confiar en Él. Y básicamente invirtió. ¿Qué pasa cuando no confío en Dios? Pues hay desánimo. Y ese desánimo me lleva a no soportar las pruebas. Y por eso de ahí salió su oración interrogativa. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Sí se vale hacer eso? Siempre y cuando tu oración interrogativa esté muy sumergida en tu respuesta humana. En la verdad divina también se vale, pero en la respuesta humana es más común de lo que uno cree, de lo que uno a veces discierne. Así que orar, confiar y esperar. Él ocupó aquí al menos 3 verbos. Yo sí recomiendo aquí, hermanito, Pinzón, creo que esa observación sí te la hice, que ocupes más una oración, hermanos. No está mal hacer esto, pero sí ocupas una oración. Por ejemplo, orando, confiando y esperando en que Dios completará su obra. Puedes poner eso. O un verbo que una a los 3. ¿Qué puede orar, confiar y esperar? Pues consagrarse. Tu oración puede seguir consagrándome porque Dios completará su obra en mí. Consagrándome, viviendo para la gloria de Dios. Así, más sencillo. ¿Sí me expliqué ahí, hermano Pinzón? Hermano Sí, hermano, Luisito. de hecho, esa exclamación me la hiciste saber. Ya para los siguientes sermones que hice, pues ya iban mejor. De hecho, incluso ahí me hiciste la observación igual con las ilustraciones, porque como yo me las sabía de memoria, Ujú, ve que nada más puse como el contexto. ujú. Ya ese día yo te conté la ilustración. Ah, sí, de la hermana, ¿verdad? Conocí a la hermana Toñita. Ah, Tremendo caso de la hermana. sí, Pues muy así es. bien, hermanos. Pues nada, hermanito Luis, pues usted nada más igual siga felicitando. Ah, esto me gustó en sus aplicaciones. Sus aplicaciones fueron una anáfora. ¿Qué es eso? Es una anáfora a donde repites una frase para potencializar la idea y hacerla más emotiva. Y de las anáforas más famosas las encontramos en Salmos. Porque para siempre es su misericordia. Que Jehová Shaddai, porque para siempre es su misericordia. Él nos libró, Shaddai, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Eso es muy bueno hacerlo en las aplicaciones. Últimamente yo lo hago cuando quiero ser muy emocional en mis sermones. Y se lo recomiendo también a ustedes. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor, pero realmente en nuestro corazón desconfiamos de que el Señor nos responda? Las aplicaciones también pueden ser respondidas con preguntas retóricas, y es lo que está haciendo aquí nuestro hermano. ¿Cuántas veces hemos preferido confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas y no confiar en Cristo? ¿Cuántas veces hemos pensado que el Señor nos abandonó? Déjame decirte, hermano, que Cristo jamás nos abandona, que a pesar que no creemos que Él está ahí, Él está en cada decisión importante que vas a tomar. Él está ahí en cada enfermedad que estás pasando tú o algún familiar. Él está ahí cuando crees que no hay manera de solucionar algún problema. Él está ahí cuando tus hijos no quieren regresar a los caminos de Dios. Él está ahí cuando sientes que la obra misionera no está creciendo. Él está ahí cuando crees que nadie te escucha, que a nadie le importas. Y Él está ahí escuchando, atento a ti siempre. Él está y estará siempre contigo porque prometió terminar la obra que inició en ti. Y ahí hasta puede cerrar con la proposición. Y pues nada, hermanitos, comentarios, ¿qué les parece? 5 minutos de comentarios para terminar. 11:55. ¿Cómo se sienten? ¿Mareados? ¿Cansados? ¿Todo bien, hermanos? Quiero felicitarlos a todos ustedes por el aguante, ¿no? Y por haber llegado hasta acá, hermanos.
No, si no hay comentarios, igual cerramos con una oración, pero ¿qué pueden decirme, hermanos? ¿Cómo a estas alturas ya cómo cambió su perspectiva para estudiar cartas? Estuvo buena la retroalimentación, la verdad. Tenía algunos, ¿cómo te puedo decir? Vacíos, huecos, Claro, y pues ya, que pero para eso es. con la retroalimentación ya se complementa, se completa, y pues, listos. Qué bueno, hermano Camino. A De mí, hecho, tenemos, a mí me ha servido mucho ahorita que estoy exponiendo Lucas en Ostoma, ¿va? sí, Pero pues ahí la condición humana es bien, bueno, se me hace muy, eh, se me identifica fácil. ¿Por qué? Porque pues sus discípulos siempre estaban haciendo las cosas que su mismo Señor ya les había enseñado antes. Y ahorita cómo me está tomando protagonismo Pedro, hermano. Y siempre, ahorita saqué la condición humana de él, de las formas de actuar, que a veces actuamos más en base a impulsos del corazón, que es lo que hizo Pedro. Ujú. Y agradezco esto porque la verdad estaba trabajando con otro tipo de enseñanza, pero pues esto me ayudó demasiado. Reconozco que me tengo que rascar la cabeza, hermano, en la condición humana, claro, porque tengo que analizar todo el texto y cuadrarlo también, o sea, quiero poner todo en su lugar. Ajá. Y la oración interrogativa, o sea, me ha ayudado mucho, demasiado, para poder yo ya de ahí expresar, bueno, sacar el sermón, pues, la enseñanza. claro. Yo también, en lo personal, lo más difícil para mí es la condición humana. Y es allá donde yo creo que sigue vigente el don de discernimiento. Ahí se ve el verdadero don de discernimiento. Los pastores, los maestros que saben detectar condiciones humanas, sí, cuando están en una plática, cuando leen la Biblia, hacen su devocional y juntan la condición humana que vieron en el devocional con la plática que tuvieron con el vecino, con sus ayudantes, con la gente que se desenvuelve. Para mí, esas personas, es verdad, ese es discernimiento, hermano. Porque tú has dicho, uno tiene que quebrarse la cabeza. Uno tiene que. Adelante, hermanito Luis Pinzón. Adelante, adelante, hermanito. Ya te interrumpí, hermano. No, dale, No, dale, para eso es, para eso es. para resaltar lo que dices, todo lo que hemos estudiado y que han estado estudiando mis hermanos, gracias a Dios, que ha puesto ese deseo de aprender, pues ha servido mucho y ves que yo contigo platico y casi siempre busco enfocar la condición humana en las necesidades de la iglesia. Y digamos, la tarea que hicieron ellos de Santiago, yo la vi, también la hice, aunque no la mandé, sí la hice y saqué un tema de ellos. Y vi que ellos le Qué bueno, enfocaron hermano. en frenar la lengua y yo lo enfoqué más en el chisme. O sea, cómo contrarrestar el chisme, qué es el Claro, chisme. claro, Entonces, va dependiendo del enfoque, como tú dices, el enfoque y la necesidad que veamos nosotros en la iglesia. Y claro. pues, que me da mucho gusto que mis hermanos estén aprendiendo y pues vamos a seguir adelante, primero Dios. Sí, primero Dios, hermanito Luis, y que te siga usando. Por eso ese énfasis, esa desesperación en la observación que le hizo a nuestro hermano Ezequías, que si hay que ser muy generales, y cuando digo generales, ay, me gustaría encontrar otro mejor término, ¿no? Con la condición humana, porque efectivamente lo que dice nuestro hermano Pinzón es cierto. Si tú encuentras una condición humana muy general, más que general, abarcadora, vamos a verlo así, abarcadora, sí es cierto, está abarcadora, tú vas a poder aplicar esa condición humana a las necesidades específicas de tu iglesia. Entonces tú te darás cuenta que el sermón expositivo va a poder satisfacer las necesidades de tu iglesia y tu sermón ya no va a girar en torno a las necesidades de tu iglesia. Ahora las necesidades de tu iglesia van a girar, escucha muy bien esto, en torno al texto. O sea, el texto va a ser el rey, va a ser el eje. Y eso es muy distinto a cómo pastores dicen, hoy voy a predicar, en mi iglesia hay mucho chisme, hoy voy a predicar sobre el chisme. En mi iglesia hay mucho adulterio, hoy voy a predicar sobre el adulterio. La iglesia hay divorcios, voy a predicar sobre la importancia del matrimonio. No, hermanos. Pues nosotros como y eso lo vimos en la primera parte, primera clase, ¿no? La parte teórica de los 10 beneficios de la predicación expositiva. Uno de los beneficios es que nosotros, pues, no somos los protagonistas, ni siquiera somos Dios para buscar solucionar las necesidades de la iglesia. El simple texto lo hace. ¿Y cómo lo hacemos? Quebrándonos la cabeza, eso sí, para sacar una condición humana abarcadora y ahora sí poder aplicarla a las necesidades de nuestra iglesia. Pero es muy distinto
¿Sí notaron? Voy a tratar de explicarme una vez más en eso. Es muy distinto que la necesidad cree la predicación. No, la necesidad no tiene por qué crear la predicación. Es la predicación la que va a satisfacer la necesidad de nuestra audiencia. Bueno, sin más comentarios, cierro con una oración, hermanos. Y gracias por su esfuerzo. No falten en la siguiente clase, porque se vienen muchas cosas nuevas también que van a aprender, hermanos. Y cosas que también yo acabo de aprender, que me gustaría compartirlas con ustedes. Damos gracias, Padre Santo, por el esfuerzo de Gama, por el esfuerzo de Uri, de mi hermano Chepe, de mi hermano Luis Benzón, de mi hermano Miguelito, de mi hermana Silvia. Gracias, Señor, por mi hermano Uri, por mi hermano Yair, por todos, Señor, los que colaboraron aquí. Si se me olvidó un nombre, perdona, mi Padre bendito. Igual, yo sé que estamos cansados, ha sido un día de mucho trabajo también, Señor, que compete en el aspecto práctico, pero te amamos, Padre bendito. Bro, ¿te fuiste? Teológico, lo que comanda, lo que regula. Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Que descansen, mis hermanos. Muy buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Luego. Igual, me encanta.